Bienvenidos a otro video de geometría analítica y vectorial. El día de hoy vamos a continuar con la superficie de doble curvatura. En este caso estudiaremos el hiperboloide de una hoja. Bien, las ecuaciones son las que se presentan aquí en la pantalla, con la particularidad de que esta es la generalización de este tipo de superficies, donde cuando A, vamos a decir, es un hiperboloide eh, elíptico. ¿De acuerdo? Vamos a decir que es un hiperboloide elíptico cuando A es diferente de B, diferente de C, ¿no? Y vendría a ser un hiperboloide de revolución cuando A es igual a B, ¿no? Bueno, y aquí podría ser, no vamos a decir que es diferente de C, porque a veces habrá ocasiones donde sí sea igual. No vamos a descartarlo. Pero entonces tendríamos dos tipos: hiperboloide elíptico de una hoja e hiperboloide de revolución de una hoja. Tendríamos estas ecuaciones y, como siempre, hay que tratar de sacar la mayor información. Por ejemplo, si es que aquí está igualado a 1 y que tiene el signo menos, es el eje donde va a ser paralelo, ¿de acuerdo? El eje principal de este hiperboloide. Y gráficamente, ¿cuál es un hiperboloide de una hoja? Bien, aquí tendríamos un ejemplo. Este es un hiperboloide de una hoja. Vamos, entonces, ¿qué pasa con las trazas? X igual a 0, por ejemplo, tendríamos aquí, vamos a hacer X igual a 0, Y igual a 0, Z igual a 0. Bien, con X igual a 0, tendríamos, y con X igual a 0, lo que se vería, lo que se vería es una, ¿de acuerdo? Hipérbola. Tendríamos en X igual a 0, tendríamos una hipérbola. Bien, de ahí con Y igual a 0, ¿qué es lo que tendríamos? Eh, Y igual a 0. También tendríamos una, a ver, Y igual a 0. eh, Listo, ahí tendríamos Y igual a 0. Vamos a intersectarlo. Y aparecía la misma, pero aquí lo que ha cambiado es aquí tendríamos. Entonces, X igual a 0, Y igual a 0, perdón, tendríamos una hipérbola también, ¿no? En X, en Y igual a 0, perdón. Y finalmente tendríamos Z igual a 0, donde lo vamos a intersectar con esto, y lo que obtenemos en este caso sería pues una elipse. Bien, una elipse. Entonces, aquí habría que mencionar, por ejemplo, que tendríamos estas, ¿de acuerdo? Trazas, pero yo recomendaría dibujar unas trazas auxiliares más, como por ejemplo Z igual a 5 y Z igual a menos 5 de repente. ¿Y qué obtendríamos? Vamos a mirar, ¿sí? Vamos a mirar qué es lo que se obtiene. Tendríamos estas dos elipses adicionales, ¿no? Que me permitirían a mí ya darle una mejor forma, ¿no? Una mejor forma a las trazas, ¿no? A las trazas. Bien, tendríamos entonces este hiperboloide elíptico de una hoja. ¿Cómo lo dibujamos ahora a mano? ¿Cómo hacemos a partir de una ecuación? Porque aquí, claro, hemos usado el GeoGebra, pero lo que vamos a ver aquí, bien, es un ejercicio de análisis, ya, un ejercicio de análisis donde vamos a resolver el siguiente ejercicio. Sería x menos 2 al cuadrado sobre 4 más y menos 1 al cuadrado sobre 1 menos z al cuadrado sobre 9 igual. Bien, entonces ya sabemos con la traza 1, vamos a escribir bien este 4. Entonces ya sabríamos con la traza 1, x igual a 0. Aquí vamos a sacar información, ¿no? Como que el centro es 2,1,0. El que tiene negativo es el z, entonces el eje es paralelo al eje z. Y con la traza 1, x igual a 0, pues vemos que no, como ya hemos visto en los ejercicios anteriores, no es conveniente. Con x igual a 0, ¿qué obtendríamos, no? Con x igual a 0, obtendríamos probablemente una hipérbola también,
pero se prefiere otra traza, ¿no? Como por ejemplo, mejor x igual a 2. La traza 2 lo mismo, y igual a 0 no me permite eliminar esto, por lo tanto también se prefiere otra traza. ¿Ok? Seguimos con la traza 3, z igual a 0. Bien, y acá con z igual a 0, ¿qué es lo que obtengo? Una elipse. ¿Por qué? Porque me quedaría x menos 2 al cuadrado sobre 4 más y menos 1 al cuadrado sobre 1 igual a 1. Esta es una elipse cuyo centro coincide, sería 2, 1, 0, con el centro del hiperboloide de una hoja. Bien, entonces aquí tendríamos, en este caso, podríamos decir que A vale 2 y B vale 1. Ojo que este A y este B viene aquí dado por los parámetros de esta elipse. Si yo quisiera dibujar esto, me quedaría, ¿cierto? X y Y en el centro 2. A ver, esto lo solemos dibujar. Lo hemos venido dibujando distinto. X y Y. Vendría a ser 2 y 1 aquí. Y simplemente lo que queremos, ¿de acuerdo? Vendría a ser una elipse de esta forma, ¿no? Simplemente para darse cuenta de cómo sería. Entonces ahora con las trazas que me faltan, trazas auxiliares, x igual a 2, lo mismo me quedaría y menos 1 al cuadrado sobre 1 menos z cuadrado sobre 9 igual a 1. Y esto es una hipérbola. Una hipérbola que tiene su centro en 2, 1 y 0, al igual que todo lo demás, donde A vale 3 y donde B vale 1. Bien, como ya es hipérbole, se va poniendo un poquito más complicado, de repente ya simplemente algo a mano alzada, no tan elaborado, pero que sí me sirva para ubicarme un poco. Entonces, x igual a 2 viene a ser yz, ¿no? Yz. Entonces, yz, bien, yz, entonces vendríamos a ubicar en 1,0 aquí, aquí estaría, ¿de acuerdo? A vale 3, este tiene, si es que quieren aquí, su eje transverso es paralelo al eje Y, ¿ok? Por lo tanto, aquí sería 1, 1 y por acá 3, 3 y nosotros podríamos hacer de repente nuestro rectángulo, perdón, claro, nuestro rectángulo imaginario, ¿sí? Donde con las asíntotas de repente es más que suficiente para darnos una idea de cómo podría ser, ¿de acuerdo? Esta hipérbola. El mismo procedimiento vamos a hacer con la traza 5, que sería y igual a 1, si es que no me equivoco, regresamos para ver ahí, sí, y igual a 1. Bien, y igual a 1 me quedaría x menos 2 al cuadrado sobre 4 menos z al cuadrado sobre 9 igual a 1. Esto es una hipérbola con su centro en 2, 1, 0 también. A vale 3 y B vale 2 en este caso. Su eje transverso es paralelo al eje X. Por lo tanto, esto vendría a ser X y Z. Ok, con centro en 2, 1, 2 aquí, ¿no? El eje transverso, entonces quedaría 2 por acá, 3 en Z. Hacemos nuestro triángulo imaginario de esta manera para poder dibujar nuestras asíntotas. Y me quedaría de esta manera, ¿no? A ver, centro aquí, 2 de esta forma. Y tendríamos ya un aproximado. Bien, hasta ahí esperemos que vaya regularmente bien. Las trazas, perdón, las directrices serían, o escogemos que las directrices sean las dos hipérbolas porque es lo que conviene más fijar. Imagínense dos hipérbolas móviles, que serían la traza 4, la traza 5, mientras que la generatriz nos guiamos de la que sale la elipse, ¿no? Que es la traza 3. En la traza 3 vendría a ser entonces x menos 2 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado. Ya esto también ya lo hemos visto en los ejercicios anteriores donde se ha explicado por qué se ponen los denominadores de esta forma cuando z es igual a z sub c. Finalmente vamos a enseñar cómo hacer una gráfica
¿de acuerdo? Aproximada, ¿sí? Con estos valores, X, Y, Z. Aquí lo que recomiendo, como las hipérbolas no son muy sencillas de dibujar, lo que recomiendo es dibujar siempre la elipse primero. En la elipse, que sería en Z igual a 0, tengo 2,1,0 el centro, ¿no? 1, 2, y por acá, en 1 por acá estaríamos, a ver, entonces sería 1 aquí y 1 por acá y 2 aquí. Entonces ya ubicamos con el centro en 2,1,0. Bien, vamos a mirar un poco refrescando la memoria. 2 en 2 en X, porque el eje transverso paralelo a X, y 1 en Y. Entonces, lo que me quedaría, o lo que me daría como resultado, aquí un vértice, y luego tengo que contar 2, ¿sí? Para acá, uno acá, y tendríamos nuestra primera elipse, que sería la traza 3. Bien, lo que recomiendo, lo que suelo recomendar antes de empezar a hacer las hipérbolas, porque no es fácil graficarlas, es tratar de ver las elipses auxiliares, ¿no? Que habíamos visto en el GeoGebra. Esto, ¿no? Si es que la ecuación, recordando, la ecuación era esta que estoy escribiendo, bien, tendríamos que buscar elipses paralelas. Lo que siempre recomiendo es, en lugar de estar trabajando con valores en raíces, de repente me conviene, aunque este sea raíz, trabajarlo para que en los denominadores me queden valores enteros. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo escojo z igual a 3, ¿cómo me quedaría? Me quedaría x menos 2 al cuadrado sobre 4 más y menos 1 al cuadrado sobre 1 menos 1 igual a 1. Entonces aquí me quedaría raíz de 8. Sí, vamos aquí un ratito. Ahí. Bien, entonces esto me quedaría x menos 2 al cuadrado sobre 8 más y menos 1 al cuadrado sobre 2 igual a 1, porque se pasa y luego se divide. ¿Qué es el problema aquí? Que tengo estos raíces. No es ningún problema en realidad, pero al tratar de ubicarlo es más complicado. Pero si en este caso yo en lugar de decir z igual a 3, digo z igual a 3 raíz de 3, o sea, 27, ¿cierto? Si esto me quedara así, entonces aquí yo lo que obtengo, que es 9, 3 igual a 1, esto me quedaría, vamos a borramos por acá, ¿sí? Esto que me quedaría 1, 4, pasa 3, 4, lo divido y acá me quedaría 16 y 4. Entonces acá ya trabajo solo con un decimal, que sería 5,1962, que es más fácil trabajar que con más decimales. Bien, entonces ahora sí vamos a dibujarlo en z igual a 3 raíz de 3, que es 5 punto y algo, para lo cual vamos a mirar 2, 4, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 por acá, ¿no? Por aquí, y dibujamos uno paralelo. Bien, entonces con este me dice que en X, de acuerdo, en X, vamos a terminar de dibujarlo por acá, es 4 la distancia del eje transverso, bueno, 8 en realidad, pero 4 es el que me interesa desde el centro. Entonces cogeríamos, sí, vamos a ver, por acá 4, de acuerdo, y por acá 4. Perdón, ahí no sería, es en X, ¿no? En X, sí, en X está bien. Listo, entonces 4 en X. Vamos, bien, volvemos a verlo. Aquí 4 y aquí 4. Bien. Y en Y sería 2. En Y sería 2 simplemente, 1, 2. ¿De acuerdo? Y vamos a verlo, 1 por aquí. Vamos a ver. No. Bien, entonces acá tendríamos otra elipse, perdón, otra elipse de esta manera. ¿Sí? Aquí esta ya la podríamos ir pintando mejor, porque ya es la que se va a ver. Y lo mismo que hemos hecho acá arriba, lo podríamos replicar aquí abajo,
¿cierto? Con ahora z igual a menos 3 raíz de 3. Entonces aquí tendríamos hacia abajo. Bien, y empezaríamos nuevamente lo mismo por acá y por acá. Entonces, aquí y aquí más o menos, perdón, aquí sería. Aquí y luego este vendría por aquí y este vendría por aquí. Entonces acá tendríamos otra elipse, ¿no? Otra elipse de esta manera. Bien, listo. Entonces ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a unir puntos, ¿de acuerdo? Miren, vamos a ver porque las matemáticas son perfectas. Yo voy a escoger este punto y este punto. ¿Qué coordenadas tienen? Este punto de aquí, ¿de acuerdo? Lo voy a colocar aquí a la altura para no cargar mucho. Este de aquí tiene coordenadas. En X era 4, que aquí partía de 2 más 2, 4. En Y era 1 y en Z era 0. Mientras que este de aquí tenía como coordenadas a 2 le agregábamos 4, o sea 6. A Y, en Y era 1 y en Z era 3 raíz de 3. Entonces lo mismo acá, que sería 6, 1 y menos 3 raíz de 3. ¿Qué hago con estos puntos? Yo veo que estos puntos que tienen en común la coordenada en Y 1, ¿no? Entonces esto vamos a comprobar si pertenecen a Y igual a 1. Bueno, ¿de acuerdo? Entonces este 4, 1, 0 es más fácil. 4, 1, 0, lo probamos. 4 menos 2, 4, ¿cierto? Y entre 4, 1, acá se hace 0 y tendríamos 1 menos 0, 1. Entonces este cumple. Si es que ahora yo voy con este, 6 y 3 raíz de 3. A ver, 6 menos 2 sería 4 al cuadrado 16 entre 4, 4. Y acá 3 raíz de 3 sería 27 entre 9, 3 sería 4 menos 3, 1 cumple. Entonces, en lugar de estar dibujando primero la hipérbola, lo que yo voy a hacer es unir ahora estos puntos. Y lo mismo va a pasar con estos de atrás, ¿no? Con los de atrás lo mismo va a ocurrir. Y este sería mi traza número 5. ¿Sí? Entonces, miren, bastante interesante. Estamos, ahora vamos a ver, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver este punto, este punto, este punto, este punto, este punto y este punto. ¿Qué coordenadas tendrán? Ya, vamos a verlo de repente este y este. Ok, lo voy a colocar acá. Este punto tiene como coordenadas, este punto tiene como coordenadas en X 2, ¿cierto? En Y avanzó 1, sería 2 y en Z 0. Este punto de por acá tendría como coordenadas en X 6, perdón, en X sería 2, no cambia. En Y sería 3 y esto sería 3 raíz de 3. Y acá este punto en X, ¿de acuerdo? Seguiría siendo 2 porque no ha cambiado, se sigue manteniendo en X. En Y ha cambiado, sí, sería 3 y este sería 3 raíz de 3. Entonces vamos a verificar que todos tienen como coordenada en X2, por lo tanto sería en X igual a 2 que estamos en esta traza. Y podríamos comprobarlo, ¿no? 2,2,0, 2,2,0, o sea, 2 menos 1, 1, entre 1, 1, acá se hace 0, cumple. Ahora yo quiero 2, 3 y 3 raíz de 3. Entonces, 3 menos 1, 2 al cuadrado 4, entre 1, 4 y acá había salido 3. Entonces, 4 menos 3, 1 cumple. Por lo tanto, lo único que tendríamos que hacer es unir, vamos a hacerlo de nuevo, es unir esta expresión así de esta forma. Y lo mismo con los demás del otro lado. Y ahí tendríamos nuestra traza 4.
¿ok? Y tendríamos la traza 4. ¿Vamos? Bien. Y ahí hemos dibujado nuestro hiperboloide elíptico de una hoja. Ahora veremos un ejercicio de síntesis del hiperboloide elíptico, aunque dice acá, se tiene un hiperboloide elíptico de una hoja de revolución con centro. Bien, vamos a tomarlo como un hiperboloide de revolución con centro. Aquí dan las coordenadas, su eje es paralelo al eje X, su traza 3, una hipérbola equilátera, su distancia focal es la raíz cuadrada de 32. Determinar la ecuación de la superficie con síntesis. ¿Ok? Ahí faltaría agregar con síntesis. Estamos. Entonces, lo primero que tratemos de ver si es que es posible es reconstruir, ya, es reconstruir la gráfica, si es que es posible, porque ya la verdad es que cuando ya tienen a ver de hacer hipérbolas en 3 dimensiones, sí, es más complicado. Entonces, vamos a tratar de recomponer toda la gráfica o al menos algunos datos que me sirvan a mí. Por ejemplo, aquí me dicen traza 3. Ya me están dando la traza 3, que es z igual a 0, ¿sí? Y me dicen es una hipérbola equilátera. Entonces, si es una hipérbola equilátera, a ver, me están diciendo también que vamos a ubicar el centro, ¿no? El centro es 1, 1 menos 1 por acá, 0. Aquí estaría el centro, ¿verdad? Y que el eje es paralelo al eje X, por lo tanto, acá tendríamos que este vendría a ser el eje, ¿no? Este vendría a ser el eje. Bien, ¿eso qué implica? El eje del hiperboloide, ¿de acuerdo? Más o menos, si es que yo lo intento dibujar, sería algo así, ¿no? Entonces, solamente para tener una idea, ¿no? Sería algo así. Entonces acá está el eje. Como vemos, el eje no es el eje transverso de esta hipérbola, por ejemplo, ¿no? Porque el eje transverso vendría así. Eso para tomarlo en cuenta. Entonces, también me dicen que el eje es paralelo al eje X, entonces el eje transverso es paralelo al eje Y en este caso, en este de aquí, que lo que yo tengo que me dicen es una hipérbola. ¿Ok? Entonces, al ser una hipérbola, tendría la forma, como y es paralelo al eje Y, el eje transverso, sería entonces y menos h, y menos k, perdón, pero como ya tenemos las coordenadas, más 1 al cuadrado sobre a cuadrado menos z no x, x menos 1 al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Pero me dicen que es equilátera. Entonces, si es equilátera, estos dos son iguales. Entonces, aquí tendríamos a cuadrado. Por lo tanto, además también me dicen, ¿no? A es igual a b equilátera. Entonces, la relación a cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado sería simplemente 2 veces a cuadrado. Y c, me dicen, la distancia focal es raíz de 32. Es decir, 2 veces c. 2 veces c, raíz de 32 es 4 raíz de 2, por lo tanto c vale 2 raíz de 2 al cuadrado, sería 8. Esto me queda que a cuadrado vale 4 y a vale 2. Bien, entonces mi traza 3 tendríamos y más 1 al cuadrado sobre 4 menos x menos 1. Aquí x menos 1 al cuadrado sobre 4 igual a 1 cuando z vale 0. Entonces ya tengo una traza. ¿Sí? Miren, dibujar en 3 dimensiones es un poco complicado. ¿Qué tendríamos que hacer aquí? Primero el rectángulo imaginario, ¿no? Porque tiene 2 y 2. Entonces esto sería 1, 2 por aquí, 1, 2 por acá. ¿De acuerdo? Y sería 1, 2, 1, 2. Entonces, vemos que sería dibujar, ¿cierto? El rectángulo imaginario por estas partes. ¿Sí? Entonces, dibujarlo más o menos así. Tendríamos que dibujarlo un poco más lejos esto. ¿Sí? Más o menos ahí. Lo mismo por acá. Y la hipérbola sería algo así, ¿no? ¿Sí? De esta manera. Que ya, como ya hemos mencionado, pues en 3 dimensiones es más difícil de visualizar. Sin embargo, he tratado y he querido dibujar esto. ¿Por qué? Porque reconstruir otra traza
con los datos que me dan aquí, ¿qué es? ¿O qué es importante? De revolución. Entonces, yo al reconstruir esto, yo me puedo dar cuenta que en qué traza va a estar la circunferencia. ¿Sí? Si es que yo ya lo pongo aquí, la circunferencia no va a estar en XZ. ¿Okay? Va a estar en, además de que es el eje, aquí como me doy cuenta, el eje es esto, ¿no? El eje es el eje X. Por lo tanto, yo me doy cuenta que el eje es perpendicular, de acuerdo al plano que contiene la circunferencia. Entonces, para que sea perpendicular, el eje X es perpendicular a YZ, por lo tanto, la circunferencia estará en el plano YZ. Entonces, en YZ, la circunferencia va a venir de esta manera, ¿ok? ¿Y qué es lo que tendríamos? ¿Cómo sabemos? Sería XY, va a pasar por aquí y ya sabemos que tiene que pasar por este punto y este punto. Entonces, de aquí, del centro aquí, hay una distancia de 2, por lo que hemos visto, ¿no? A 2. Entonces, de aquí para arriba también tiene que haber una distancia de 2, ¿de acuerdo? De 2. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría para visualizar una circunferencia de esta manera, ¿no? Sí, de esta manera. Entonces ahí yo tengo mi circunferencia. Claro, y aquí ya vemos que obviamente la gráfica ya se sobrecargó con tantas líneas auxiliares, pero me sirve a mí al menos para irlo trabajando y decir, mira, traza, ese sería, la traza 1 no existe, ¿de acuerdo? O puede existir x igual a 0, pero prefiero otra, ¿no? Se prefiere otra traza. ¿Sí? Otra traza. La traza 2, y igual a 0, ¿de acuerdo? Y igual a 0 podría ser, pero ya me voy dando cuenta que el centro, no, pues no, porque acá en y el centro es menos 1, perdón, 1, menos 1,0, entonces de aquí se prefiere pues otra traza. Estamos finalmente en las trazas auxiliares, z igual a 0 si conviene, que es lo que hemos obtenido esta hipérbola, por lo tanto ya no lo hacemos porque ya lo tuvimos arriba. Sería entonces ahora la traza 4, ¿no? Traza 4 que sería x igual a 1, ¿no? ¿Ya? Pero x igual a 1 vamos a dejarlo en stand-by porque prefiero la traza 5 que es y. ¿De acuerdo? O no, x igual a 1, claro, x igual a 1 es yz. Está bien, está bien. Y igual a z. Entonces, esto me da una circunferencia. ¿Ok? Me da una circunferencia. Vamos a escribirlo mejor. Circunferencia. Bien. Entonces, una circunferencia con centro sería y más 1 al cuadrado sobre algo más z menos 0 al cuadrado sobre algo igual a 1, ¿no? Pero el radio ya lo tenemos. Por dato, el radio es 2. Entonces, esto sería 4 y 4. Por lo tanto, mi traza 4 sería y más 1 al cuadrado sobre 4 más z al cuadrado sobre 4, bien, igual a 1 cuando x vale 1. Seguimos entonces la traza 5, si ya hemos obtenido la hipérbola y hemos obtenido acá la circunferencia, pues esta traza que sería en y igual a menos 1, pues será una hipérbola, ¿no? Por la teoría que ya conocemos, ¿cierto? Entonces, si es el eje X, el eje del hiperboloide es el eje X, entonces el eje transverso sería Z. Por lo tanto, me quedaría Z al cuadrado, porque Z menos 0 al cuadrado sobre algo menos X menos 1 al cuadrado sobre algo igual a 1. Entonces sería A cuadrado y acá sería B cuadrado. ¿Ok? Pero ya me doy cuenta acá, imagínense, si yo quiero hacerlo, tendría que hacerlo aquí, aquí, luego con este y luego con este, para hacer un triángulo, para hacer un cuadrado, de acuerdo, de esta manera, y esto se iría por acá, y esto se iría por acá, y esto se abriría acá, ¿no? Entonces yo veo que la gráfica no va a tener, digamos, una manera o una forma accesible, pero sí puedo sacar al menos datos, digamos, de lo que me interesa. ¿Okay? Por ejemplo, de este y de este, ¿no? Ya sabemos que el cuadrado que se va a formar
¿sí? Tiene en z, ¿de acuerdo? La distancia de 2. Entonces, aquí ya podríamos afirmar, ¿de acuerdo? Gráficamente, z cuadrado sobre 4. Menos x menos 1 al cuadrado. Y aquí faltaríamos ver cuánto debería ser. ¿Estamos? Pero, como lo que usamos es este de aquí en x, y en x ya sabemos también que esta distancia va a ser 2. Gráficamente se puede ver, por lo tanto, aquí también sería 4. ¿Ok? Por lo tanto, ahí también sería 4. Ya tendríamos entonces la traza 5, z al cuadrado sobre 4, ¿ok? Menos x menos 1 al cuadrado sobre 4 igual a 1 cuando y es igual a menos 1. Entonces, una vez que tendríamos ya esto, podríamos reconstruir la ecuación primero con las directrices, que conviene que sean las hipérbolas, es decir, traza 4, perdón, traza 4 no, porque es la de la elipse, traza 3, ¿sí? Traza 3 y traza 5. Y la generatriz me voy a guiar de la circunferencia. ¿Por qué he puesto la circunferencia de esta manera? Porque como hemos estado trabajando en como elipses, entonces conviene, por una cuestión de cálculos y de formas, ponerlo esa circunferencia, escribirlo como si fuera una elipse. Bien, entonces esto sería x igual a x sub 0. Entonces aquí tendríamos un punto que sería x sub 0, y sub 0 y 0 que pertenece a esta traza, por lo tanto me quedaría, este sería y sub 0 más 1 al cuadrado sobre 4 más, menos porque es una hipérbola, menos z sub 0 al cuadrado sobre 4 igual a 1. De esta traza, el punto Q, x igual a x sub 0, menos 1 y z sub 0 pertenece a esta traza, y me quedaría z al cuadrado, ¿de acuerdo? A ver, ahí creo que, a ver, vamos a ver cómo me quedó la traza 3. X, es con X, ¿no? Yo lo he puesto con X acá, hay un error, lo voy a corregir. Sí, yo he puesto Z, pero en realidad es X sub 0 menos 1 al cuadrado. Y aquí sería Z sub 0 al cuadrado sobre 4 menos X sub 0 menos 1 al cuadrado sobre 4 igual a 1. Esto ya sabemos que lo reemplazamos aquí. ¿Ok? Esto lo reemplazamos, me quedaría y más 1 al cuadrado. Y sub 0 más 1 quedaría 4 por 1 más x sub 0 menos 1 al cuadrado sobre 4 más z al cuadrado, y z sub 0 quedaría 4 veces 1 más x sub 0 menos 1 al cuadrado sobre 4 igual a 1. Le vamos dando forma. ¿Sí? Le vamos dando forma, y esto me podría quedar, ¿sí? De esta manera, ¿no? Y más 1 al cuadrado, queda aquí el 4, más z al cuadrado, queda aquí el 4, igual a 1 más x sub 0 menos 1 al cuadrado sobre 4. Luego tengo que x es igual a x sub 0. Finalmente pasamos al otro lado, me quedaría y más 1 al cuadrado sobre 4 más z al cuadrado sobre 4 menos x menos 1 elevado al cuadrado sobre 4 igual a la unidad. Bien, entonces tendríamos ya este ejercicio resuelto. Nos vemos en un próximo video.